Una constitución para Chile. Bío Bío, la radio y la Unión Europea en Chile presentan las ideas, las experiencias internacionales y las nuevas tendencias constitucionales para que usted se forme su propia opinión. Bío Bío, la radio. Cobertura total. Por Bío Bío, la radio y la Unión Europea en Chile. Comenzamos un programa más y vamos a hablar hoy día de un tema que interesa muchísimo a los chilenos: la seguridad pública. Preguntas al azar. ¿Tiene que haber una o dos policías? ¿Debe haber una policía municipal? ¿Debiera haber una policía de frontera? ¿Debe haber guardias privados? ¿Eso es privatizar la seguridad o no? Algunas preguntas. ¿Quiénes nos acompañan esta noche? Paulina Bodanovich, abogada de la Universidad de Chile, con estudios de magíster en Derecho en esa misma casa universitaria. Fue jefa de la División Jurídica del Ministerio de Justicia entre 2014 y 2015, para luego ser subsecretaria para las Fuerzas Armadas del Ministerio de Defensa. Presidenta de la Fundación Horizonte Ciudadano, elegida consejera nacional del Colegio de Abogados de Chile para el periodo 2019-2023. Muy buenas noches. Hola Tomás, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Y Ruggero Cozzi, abogado de la Universidad Católica de Chile con máster en Derecho, Crimen y Justicia Internacional de la Universidad degli Studi di Torino en Italia. Pertenece al directorio del Instituto Libertad, académico de Derecho Internacional Público de la Universidad de los Andes, constituyente por el Distrito 6 de la lista Vamos por Chile. Muy buenas noches. Hola Tomás, hola Néstor, gracias, hola Paulina. Gracias por estar con nosotros. La seguridad pública es uno de los puntos que formará parte del debate constitucional, obviamente. Bío Bío, la radio, conversó con Juan Gama, codirector del programa de la Unión Europea especializado en temas policiales, el cual realizó varias recomendaciones. Nos acompaña Néstor Aburto. Buenas noches, Néstor. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Desde ya los invitamos a que usted también participe a través de las 43 estaciones de Bío Bío, la radio, también a quienes nos están viendo en biobiotv.cl de forma online o en el 26.1 en la región metropolitana, televisión digital abierta. Lo decíamos, hablamos sobre carabineros, la policía de investigaciones, las policías en general. Es uno de los temas más controvertidos en nuestro país, particularmente después del 18 de octubre. En la actualidad, la actual Constitución sostiene que las fuerzas de orden y seguridad pública están integradas solo por carabineros e investigaciones. Agrega además que existe para dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad pública interior en la forma en que lo determinen sus respectivas leyes orgánicas. Dependen, como todos ustedes lo saben, del ministerio encargado, que en este caso es el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. En Europa se entiende igual, pero la diferencia es que son distintos organismos para distintas misiones. ¿Cómo así? Se lo explicamos. Entre el año 2007 y 2011, hace poco, la Unión Europea realizó un estudio exhaustivo para determinar el rol de estos organismos. Es así, según explicó en entrevista con Bío Bío el actual co-coordinador del programa El Pacto de la Unión Europea, Juan Gama, quien además es coronel de la Guardia Civil Española y cuenta con una maestría en gestión pública de la Universidad Complutense de Madrid. El coronel Gama en esta entrevista explicó que a raíz del análisis que se cursó dentro de los Estados miembros de la Unión Europea, se entendió que la policía no podía, escuche bien, no podía ser una sola que se dedique o responda a todo, sino que debe tener entidades distintas según la especialidad. Esto se le catalogaron como los 4 bloques que debe tener o componer la policía. Sorprendentemente se descubrieron modelos bastante diversos. Al final se hicieron 4 bloques de qué tipos de policías tenemos en la sociedad. Hay unas que son más de servicio al ciudadano, hay otras que se dedican fundamentalmente a la lucha contra el crimen, hay otros cuerpos policiales que son reactivos, responden de manera eficaz y con los recursos necesarios ante los sucesos que se den. Según explicó el coronel Gama, es importante entender los cambios que se dan en los países y en base a ello rearmar y restablecer las funciones.
las especialidades y otros que tienen justamente los policías en cada país. Para ello ejemplifica con la Unión Europea que todo esto se debió también a las masivas migraciones de los países de Europa del Este, que los delitos eran diferentes y la forma de atacarlos o investigarlos también debía ser diferente a lo que estaban acostumbrados en Europa. En todo caso, el especialista, que al momento de la entrevista estaba en Francia realizando talleres de una de sus especialidades, que es la inteligencia y el antiterrorismo por todo lo que está pasando en Afganistán, explicó que en Chile, como otros países de Latinoamérica, deben tener en cuenta que se podrá modernizar el funcionamiento de las policías. Pero ¿sabe qué? Él dice que esto también es necesario y que debe ir de la mano con la modernización, es decir, que comulguen toda la estructura de las fiscalías y de los tribunales, es decir, del poder, en este caso judicial. Sin eso, dice, no se podrá tener un resultado eficaz en materia del combate, en este caso de la delincuencia. Otra cuestión también más débil es la coordinación. No nos sirve tener un cuerpo policial fabuloso con un ministerio público que no está a la altura, bien porque no tenga recursos, no tenga la especialización, no tenga las capacidades legales para actuar, o un poder judicial que tampoco puede responder a eso, y tampoco el sistema penitenciario. O al revés. Claro, dice, es importante, por ejemplo, que los fiscales sepan que de verdad tengan un curso, una instrucción en lo que se tiene que investigar o en las tareas que se tienen que investigar. Ejemplo de ello también los delitos económicos. El coronel Gama además pone énfasis en el trabajo carcelario. Esto costó entenderlo en la Unión Europea, pero se entendió respecto a las cárceles. No solo en temas de reinserción, sino en persecución de delitos que muchas veces se organizan o orientan desde los recintos penitenciarios. De hecho, para entender en Latinoamérica el sistema carcelario muchas veces, dice, queda fuera, incluso Chile, de la seguridad pública. Esto lleva a quien entra a la cárcel se termina siendo o más fuerte, por ejemplo, por sobrevivencia dentro del propio penal, o tomando un rol de liderazgo o brazo armado de otro líder, en este caso del narcotráfico. Seguridad pública. No tengo idea cuál es el concepto de seguridad pública. Reviso la Constitución y no hay una definición. Hay definición de otras cosas. Hay un montón de definiciones constitucionales, pero ¿cómo podríamos definir en una constitución la seguridad pública? Porque después, ¿cómo se va a defender eso o proteger eso si no tenemos claro el concepto? Paulina Bodanovich. Bueno, tú sabes que hay muchos conceptos jurídicos indeterminados. El orden público es uno de ellos. La Constitución debiera abordar este tema, creo yo, y aquí tenemos al constituyente, al experto, pero me parece que hay harta discusión si hay que poner en la Constitución esto o no, los temas de seguridad y de defensa, las Fuerzas Armadas distinguiendo su función de defensa de la soberanía respecto de las funciones de lo que es las policías. Hay quienes sugieren que debiera quedar establecido a nivel constitucional que se hable de las policías, sin hacer esta distinción que hoy día hace nombrando los carabineros de investigaciones precisamente en función de lo que relataba Néstor de este experto, el coronel Gama, porque las funciones de la policía hoy día hay que revisarlas y ver qué policía necesitamos para Chile. Se habla de refundar la policía o carabineros, de reestructurar, de reformar, pero cualquiera sea el término, finalmente es definir qué policía o qué policías necesitamos para el siglo XXI. Lo concreto es que hoy el derecho a vivir en paz en Chile no existe. ¿Qué es la seguridad pública? Sigo haciéndome la pregunta. Fronteras, la seguridad pública tiene que ver solo con el narcotráfico, tiene que ver con la injerencia de potencias extranjeras. ¿Qué es la seguridad pública? Ruggero. Sí. Si te tuviera que dar un concepto, yo creo que tenemos que buscar en su esencia la libertad de vivir sin miedo. Para mí eso es la seguridad ciudadana. Se habla también de seguridad pública, otros hablan de seguridad interior del Estado, pero es vivir sin miedo a la delincuencia, sin miedo al narcotráfico, sin miedo a que te estafen, a que tú recibas un llamado y te embauquen, el poder confiar en que podemos desenvolvernos normalmente en nuestras vidas
sin temor a todas estas amenazas, que a veces son algunas más graves que otras, por cierto, pero creo que ahí radica la esencia. Yo creo que el vivir sin miedo tiene que ser un derecho. Hoy día nuestra Constitución no lo consagra como un derecho, y si tú me preguntas a mí, creo que de las grandes funciones del Estado es lograr que los ciudadanos puedan desenvolverse con esta libertad. Te voy a traer a colación una anécdota, Tomás. El orden mundial liberal de posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, algunos atribuyen toda esta doctrina de los derechos humanos a un gran discurso de Roosevelt, que hablaba de las 4 grandes libertades. Esto previo a la creación de la Organización de Naciones Unidas. Y él hablaba de la libertad de vivir sin miedo, como parte de lo que tenía que garantizar el orden mundial. Y yo siempre he creído que también en los estados debiera garantizarse esa libertad, porque así como existen amenazas de choque, de acudir a la violencia entre los estados, bueno, en la convivencia de los estados, de los ciudadanos, existe también esa posibilidad. Fíjate tú, ustedes han cubierto muchas veces estas peleas a machetes, en la feria, en tantos otros lugares, y en Chile estamos recurriendo a la violencia con demasiada frecuencia, creo yo, para resolver nuestras diferencias políticas a veces, lo hemos visto en las calles, y también para conseguir beneficios económicos. Toda la criminalidad organizada es también eso. Creo que tenemos que garantizar el derecho a vivir sin miedo en la nueva Constitución. A ver, la Constitución no debiera determinar cuántas policías, no cuántas policías, 1, 2, 3, 4, 5, o esto debiera ser dejado, debería ser materia de la ley, del legislador, a lo mejor una ley con quórum especial, pero una ley. Debería estar en la Constitución, ¿no? A mí me parece que distinguir las funciones que tienen las Fuerzas Armadas respecto de las policías, porque hoy día en Chile tenemos 2 policías, la Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile. Por lo tanto, ya tenemos las policías. Entonces creo que es fundamental distinguir las funciones y fines para los cuales están. La única Constitución que ha tratado con un capítulo especial a las Fuerzas Armadas y de Orden es la Constitución del año 1980. Ninguna Constitución antes en Chile tuvo un capítulo, y eso respondía también a la doctrina de seguridad que sustentaba la Constitución y que con las reformas del año 2005 se atenúa, ¿no?, el poder de seguridad que establecía esa Constitución. Entonces, me parece que el tema aquí es determinar las funciones con claridad, pero yo, si fuera, digamos, yo constituyente, yo no querría que quedara establecido ni Carabineros ni la policía con esos nombres, porque precisamente la discusión que hay que dar en sede legal es ¿qué policías vas a tener? Si vamos a tener una policía municipal, si vas a tener policía de fronteras. Esas funciones hoy día en parte también apoyan las Fuerzas Armadas, pero es una función privativa de Carabineros o de las policías. Por lo tanto, ahí creo que es necesario hacer esa distinción. Pero yo no me iría más en detalles, digamos. El proyecto constitucional de Michelle Bachelet sí contemplaba un capítulo sobre Fuerzas Armadas y Seguridad. Así es. Por lo tanto, parece que renovaba lo que decía la Constitución, dice la Constitución del 80 en esa parte. Porque era un proyecto de reforma constitucional. Hoy día ya no estamos trabajando sobre el texto de la Constitución del 80, sino que digo yo, pero yo creo que esta es una tarea de todos los chilenos y chilenas, de que estamos siguiendo el trabajo de la constituyente. Pero no se está trabajando sobre ese texto, se está trabajando precisamente en salir de ese texto y pasar, me parece que sería lo adecuado. En esto hay opiniones, y si somos abogados, más opiniones todavía, tú sabes. No va a haber 2 de acuerdo, pero en un texto mucho más breve. La Constitución del 80, entre otros problemas, tiene que es una Constitución demasiado extensa y que por lo tanto cada vez que se quiere reformar algo requiere estos altos quórum que establece, y en consecuencia se vuelve una Constitución prácticamente pétrea. ¿Pero qué sería lo ideal? A ver, yo creo que hay 3 policías en Chile, porque está la Policía de Carabineros, la Policía de Investigaciones y la Policía Marítima, que es la que está encargada Me parece súper bueno que lo toques, porque no se visibiliza esa función de la Armada habitualmente, e incluso presupuestariamente, cuando uno pide recursos y aquí hablo como ex subsecretaria para las Fuerzas Armadas, cuesta que se visibilice esa función, que es súper importante, sobre todo en la detección
de redes de narcotráfico, que es lo que, entre otras cosas, hubo un observatorio que me llamó la atención del Ministerio Público hace unos días que dio esa información. ¿Te acuerdas de que las redes de narcotráfico ya estaban operando México, en Colombia, Chile? Y hablaba de aduanas, de la Armada, como Ahora, quienes habían detectado estas operaciones. Ahora, yo creo que el Ministerio Público anda súper atrasado, ¿eh? En los medios esto está hace rato, todos lo sabemos, yo creo que anda... Yo creo que el Ministerio Público no hace su trabajo, No, derechamente. anda, sí. Y cuando tiene un observatorio, llama la atención de que tenga un observatorio como si fuera una ONG, es el ente persecutor. Sí, ellos cuentan. Entonces, lo claro, que está te relatan pasando, sí. el problema como si fuera un tercero ajeno. A ver, pero ¿cuánta policía debería haber? Carabineros, Policía de Investigaciones, Marítima, Policía de Frontera, Policía Municipal. ¿Cuántas policías? Pero yo no sé si eso lo tiene que definir la Constitución. Bueno, una policía municipal no deja de ser, ¿no? Yo creo que ya están operando de facto, además. En algún nivel las policías municipales existen, solo que no les hemos dado la facultad de utilizar armas, que a mi juicio es correcto, pero yo creo que muchas labores de lo que se llama el control de la incivilidad, ruidos molestos, desmanes a veces en los vicendarios, peleas, podrían asumir las municipalidades como control de la incivilidad. Los inspectores municipales muchas veces desempeñan ese rol. Pero no deberían tener una regulación más allá de la que tienen, sí. porque no existe el peligro de que cada alcalde tenga su ejército privado. O sea, por eso digo que a lo mejor debiera haber normas al respecto claras. Las policías tienen el monopolio de y la Fuerza Armada el monopolio del uso de las armas, ¿cierto? De la fuerza. Por lo tanto, tú tienes que abordar esa distinción y si se toma una decisión en orden a facultar a estos, porque hoy día son guardias municipales, no son más que eso, por mucho que tengan uniforme, camioneta, son guardias y que además dependen de la comuna, si tiene más recursos o menos recursos para eso y por lo tanto también tenemos una gran desigualdad en lo que significa la reacción al delito. Hoy día no hay prevención del delito. La Subsecretaría de Prevención del Delito, durante todo este gobierno, o al menos desde la pandemia, la subsecretaria Martorell se dedicó a ser vocera del COVID, a decir cuáles fases estábamos, nunca habló del delito, nunca habló de prevención del delito, y creo que el criterio comunicacional de esa subsecretaría se mantiene porque han nombrado a una gran periodista a cargo de la subsecretaría, pero que no sé cuál es su expertise sobre el tema, y yo lo veo con preocupación. Tomás, si me permite, Sí. para entrar en esa discusión, lo que yo creo que hace falta, porque antes de entrar al tema de las policías, es mirar la seguridad ciudadana en su conjunto, porque aquí tenemos que abarcar varias dimensiones. Primero, prevenir el delito, perseguir el delito, sancionarlo, reinsertar socialmente a los condenados. Eso es algo que muchas veces también se obvia en las discusiones. Y la pluralidad de instituciones que están a cargo de la seguridad ciudadana. Porque como bien decía Paulina, Es una pregunta que la iba a hacer. están los municipios con un rol preventivo fuerte. Desde el 2016 hay un encargado de seguridad pública en todas las municipalidades y eso está por ley. Y si bien es cierto que hay desigualdad de recursos, también hay desigualdad de voluntad política, porque hay muchos alcaldes que el tema de la seguridad ciudadana como que no les interesa mucho, si no pregúntenle a los porteños en Valparaíso. Por otro lado tenemos las policías, las dos policías que tenemos en Chile. Tenemos los fiscales que ya salieron a la conversación, la Defensoría Penal Pública, los jueces y Gendarmería, por decir solo algunos. Y fíjate que en las encuestas, Carabineros de Chile es quien mejor anda, porque los fiscales y los jueces están por allá abajo. A ver, yo puedo agregar más pelos a la sopa, a lo mejor, si quieren. Los servicios de inteligencia tienen que ver con la seguridad. Y no sabemos nada. Claro, no sabemos nada de los servicios de inteligencia. Hay muchos guardias privados en Chile. O sea, cada uno puede contratar una especie de troupe propia. ¿Por qué hay que tener guardias privados? De hecho, cuando llega Carabinero y se ha producido un robo o algo, Carabinero o Policía de Investigaciones, miran y preguntan, usted no tenía triple cerradura. ¿Tiene cámaras? No. Tiene cámaras. ¿Tiene un servicio de seguridad privado de estas alarmas? No. Y como que le empiezan a echar la culpa al señor que no tiene todas estas cosas. Entonces como que se privatizó la seguridad en muchos aspectos. Ahora, yo no sé qué tiene que ver esto con el sistema, con la Constitución, si tiene o no que ver.
es una pregunta que dejo planteada. Yo, de verdad, yo creo que los auditores se están preguntando todas estas cosas. ¿Tiene esto que ver con la Constitución o no tiene nada que ver y da lo mismo la Constitución? ¿Parto yo? Ya, a ver. Hacerme cargo ahí del punto constitucional, yo creo que sí, Tomás. O sea, no podemos dejar de hacernos cargo del problema de la delincuencia en la nueva Constitución. Es parte de los grandes anhelos de los chilenos y chilenas. De hecho, tú miras hoy día la encuesta y volvió a ser una prioridad. Y yo creo que este derecho a vivir sin miedo tiene que estar en la nueva Constitución. Ahora, como cualquier derecho, no basta con consagrarlo. Para garantizarlo tienen que haber instituciones sólidas, robustas, modernas también. Y obviamente que ahí va a haber que introducir algunos cambios, reformas a nivel de las distintas instituciones que hemos mencionado, municipios, policías, fiscales. Yo soy, por ejemplo, partidario de que los fiscales puedan ser acusados constitucionalmente. Fíjate la curiosidad, podemos acusar hoy día constitucionalmente a los jueces, al Poder Judicial, que es independiente, pero no se puede acusar al fiscal nacional. Una curiosidad, por decirlo menos. Entonces, yo creo que se pueden hacer distintas reformas a nivel constitucional, obviamente que dando por hecho de que esto tiene que estar en algún nivel general, básico, de los principios y de la parte orgánica más elemental, la cúspide, si tú quieres, de cada institución, al menos en la nueva Constitución. ¿Qué hacemos con todo este aparataje de seguridad en la Mira, Constitución? ¿O no tiene que estar? Yo parafraseando a las tesis, ¿se acuerdan de las tesis? Son los pacos, son los jueces, el presidente es el Estado. Así se bailaba esa canción. Yo creo que aquí está todo malo. Aquí no hay un sistema que esté funcionando. Lo que dice este experto que escuchamos... Inteligencia tampoco está Nada, funcionando. es que no hay un sistema. Mira, todo se ha abordado hasta el momento con recursos. Carabineros pide más recursos. Ya sabemos lo que pasa con los recursos. PDI pide más recursos. Sabemos lo que pasa. Tienes el Ministerio Público. La reforma que hablaba del año 2016, Ruggiero, me tocó a mí empezar a tramitarla como abogado jefe del Ministerio de Justicia. Una agenda de seguridad que era completa, que tenía muchas de las aristas que él señala: reinserción social, tribunales de tratamiento de drogas, tenía un completo sistema de seguridad. ¿Ya? ¿Qué va pasando? Que en la discusión de la ley, Carabineros reclamaba que tenían mucho trabajo. Le sacamos facultad de los trabajos. Los seguros, ¿se acuerdan que antes uno le volaba el espejo al auto y había que ir a Carabineros? Le sacamos esa función a Carabineros. Uno hace ahora la denuncia en la compañía. Pueden parecer pequeñas cosas, pero el recargo que tenían ellos era mucho, según los propios Carabineros. Otras funciones como notificaciones se les sacaron. Se les dieron más recursos, 4.500 carabineros, 1.500 funcionarios de PDI, 6.000 policías en un gobierno. ¿Qué pasó? No hay efecto. Y el Ministerio Público, se habló de un Ministerio Público 2.0. Saba Chaguán entrega al Ministerio Público y dice: este es un nuevo Ministerio Público, porque con más de 600 funcionarios, con carrera funcionaria, con recursos para las unidades de análisis criminal, para los focos delictivos, todo eso se comprometió en ese periodo. Fueron 38.000 millones de pesos, Tomás. ¿Y cuál es el resultado 4 años después? Ninguno. Tenemos los mismos problemas que teníamos y peor, porque ya el narcotráfico entró, lo reconoce el propio Ministerio Público. Yo el otro día dije, porque era el día que jugó Chile, en el narcotráfico estamos jugando un partido sin arquero y nos están ganando por goleada. Pero, a ver, para el lavado de dinero, porque es muy importante que seguridad pública, que los delincuentes no tengan éxito cuando cometen algún delito. ¿Dónde está el Servicio de Impuestos Internos? Yo, Tomás, O sea, quisiera ¿dónde agregar está? que Yo no lo veo. Análisis financiero. ¿Dónde están? Claro. antes de hacerme cargo de ese tema de la criminalidad económica, que es esencial, pero a mí me llama la atención en términos políticos, porque estoy muy de acuerdo con el diagnóstico que hace Paulina. Efectivamente, Carabineros está sobrecargado. Creo que son, quizás tú lo sabes, número exacto, son más de 200 funciones, desde atender parto, y tal como decía Paulina, practicar notificaciones judiciales, un montón de cosas. Entonces es obvio que la Carabineros no da abasto en muchas ocasiones, y están haciendo y cumpliendo estas funciones en vez de estar patrullando las calles, que es lo que la gente espera, y por eso también a veces se genera descontento en la ciudadanía, y en todas las encuestas la gente lo que más quiere es Carabineros en sus barrios. Eso es lo que quiere la gente, porque se siente segura, y esa es la función de Carabineros, prevenir el delito. Y la prevención pasa por aspectos objetivos, pero también subjetivos, sentirse más seguro. Y la gente que tiene más dinero, bueno, acude a la seguridad privada para llenar ese vacío. Por lo tanto,
estando de acuerdo en el diagnóstico, a mí lo que me llama la atención es la divergencia de agenda, porque hoy día, yo lo tengo que decir, la agenda de la nueva izquierda está concentrada con una fuerza brutal en la refundación de Carabineros. Y obviamente que ahí eso no empalma con la realidad. O sea, si queremos abordar el problema de verdad, tenemos que hacernos cargo de toda la cadena de producción de seguridad que va, como decíamos, desde los municipios hasta Gendarmería, pasando por Carabineros, pero yo en lo personal creo que hay un gran déficit en la Fiscalía, en el Ministerio Público, porque Carabineros cumple las órdenes de investigación que le da la Fiscalía, si los fiscales son los que instruyen la investigación. Entonces, y son los fiscales los que recaban la evidencia para que los jueces condenen. Yo tampoco le cargaría tanto la mano a los jueces juzgan de acuerdo a la evidencia. Pero dicho todo eso, bueno, y haciéndome cargo del tema de la criminalidad económica, yo creo que en Chile tenemos un problema también cultural y que tenemos que mirar hacia Europa, también lo han hecho los países anglosajones hace mucho, mucho tiempo atrás, que es dejar de perseguir solamente al delincuente y aplicarle una condena privativa de libertad. Eso es obviamente necesario, pero persigamos el dinero también. Persigamos las especies robadas, persigamos los beneficios que se obtiene a partir del narcotráfico, de la trata de personas, del robo de madera en la Araucanía, porque en la medida en que el delito deja de ser lucrativo, no hay mercado. Pero, a ver, pero uno revisa esto. Estamos discutiendo lo que puede pasar a nivel constitucional. Pero aquí, ¿quién se salva? ¿Nadie? O sea, en la Constitución habría que tener normas. Digo esto, a ver, quiero explicar algo. ¿Por qué digo esto? A nivel de Ministerio Público, pequeñas cosas. Encuentran una persona en un auto. El auto no es de la persona. Tienen cargo por robo, receptación. No investiga. ¿Por qué por receptación? Porque dice, mira, no sé quién me lo pasó, ¿no es cierto? Todos sabemos. ¿Cómo no sé quién me lo pasó? Receptación. Y así se ahorran investigar el robo. Esto es un escándalo. O sea, esto es una cosa impresionante. Y resulta que todo sigue igual. Alguien podrá, yo no sé si esto es a nivel constitucional o no, o es un problema de voluntad política y da lo mismo la Constitución, ponerle el cascabel al gato. Yo creo que la reforma procesal ¿O estoy equivocado penal, en lo que digo? No, yo te encuentro toda la razón. Me acordaba cuando yo hice mi práctica en Peñaflor y los imputados, yo les preguntaba, bueno, ¿y dónde esto? No, me lo encontré botado en la línea del tren. Un refrigerador se habían encontrado, todo tipo de especies, entonces tenían siempre un discurso y todo estaba en la línea del tren. Entonces, efectivamente, los delincuentes saben más y saben cómo pueden tener un discurso que finalmente no se involucren y no se les impute. Creo que ahí las habilidades de la Fiscalía, volviendo al tema del experto de la Unión Europea, él hablaba de lo que debiera haber también una capacitación especial de los fiscales. Los abogados, aquí los tres somos abogados, no somos expertos en investigar, en dirigir investigaciones. Esas son habilidades especiales. Los fiscales han pedido por hartos años que haya una academia de fiscales, así como está la academia judicial, que exista una capacitación especial para eso. Me parece fundamental porque finalmente son ellos los que dirigen la investigación. Si la investigación no está bien dirigida, malamente las policías van a poder entregar buenos antecedentes para que lleguen a concluir en un proceso. De la misma manera, también las policías tienen que tener, sean estas o las policías que existan en el futuro, recursos suficientes para realizar los peritajes, porque hoy día, ¿dónde están los atascos? En los peritajes. Y con el problema de la pandemia, mucho más. El servicio médico legal no da abasto para los peritajes en delitos sexuales, en delitos de otras índoles, y así. Por lo tanto, creo que la reforma procesal penal, a 20 años de haber sido implementada, no ha dado los resultados tal vez que se buscaban. Los resultados eran darle más garantías a las partes, sí, pero hoy día tiene mucho más garantías el imputado que la víctima, ¿cierto? Tienes ahí un desequilibrio. La víctima no es defendida por nadie. Yo creo que ese es un tema constitucional, el acceso a la justicia a nivel constitucional. Me parece súper relevante que hoy día ese acceso a la justicia que se da, entre comillas, por las corporaciones de asistencia judicial, donde uno como estudiante hace lo que mejor puede, pero mi abuelita decía, echando a perder se aprende. Entonces, yo creo que eso no es garantizar la asistencia judicial para las víctimas en particular. Y es un tema que también me parece que es de resorte constituyente.
Vamos a hacer un pequeño alto. Voy a dejar unas preguntas planteadas. Vamos a ir a las noticias de la hora. En la nueva Constitución, ¿qué modificaciones habría que hacer al Ministerio Público? ¿Quién fiscaliza al Ministerio Público? Es una pregunta fundamental. En segundo lugar, ¿qué va a pasar efectivamente con los estándares probatorios y las pruebas o los peritajes? ¿Qué tendría que decir la Constitución o nada? Me acuerdo del caso Tomás Bravo, del niño que desapareció, que mataron, en la provincia de Arauco, donde esto es un escándalo lo que pasó, para los que hemos seguido el caso. Y una pregunta que queda planteada también. Carabineros, ¿tiene que seguir siendo una institución militarizada o no? Vamos a hacer un pequeño alto. Volvemos en un instante. Conozca las ideas y proyectos que forman parte del debate para la nueva Constitución. Bio Bio, la radio, junto a la Unión Europea en Chile. Hay parlamentarios opositores ahora que están cuestionando la propuesta. Muchas gracias de verdad por toda la participación de ustedes. La justicia tiene un plazo adicional de 30 días para la investigación de enfermedades crónicas que son... O sea, usted es un homicidio calificado. Hola, tenemos ese auto también. Más 569 9200 788. Buenas tardes, Nivaldo. Muy buenas tardes a todos nuestros auditores que nos están encontrando las mañanas. Una Constitución para Chile. Bio Bio, la radio, junto a la Unión Europea en Chile. Nos acompañan esta noche dos abogados, Paulina Bodanovich, Ruggero Cozzi, hablando de seguridad en la nueva Constitución, y quedó una pregunta pendiente. ¿Qué hacer con el Ministerio Público? ¿Quién fiscaliza el Ministerio Público? ¿Se ganan siempre las metas? ¿Siempre obtienen las metas para obtener los bonos correspondientes o no? Recuerdo que hace algunos años, en algún momento, alteraron instrumentos públicos para obtener las metas, lo que naturalmente es un delito, pero ¿quién se persigue a sí mismo? El perro cuando trata de pescarse la cola y siempre le va mal, una cosa así. ¿Qué hacemos con el Ministerio Público, Paulina? Mira, el Ministerio Público fue creado como una organización, una institución autónoma, pero yo creo que esa autonomía se ha malentendido. Lo decía Ruggero delante, el tema de que no sea posible acusar constitucionalmente al fiscal nacional. Es una, digamos, claro, uno diría es para que tenga la independencia de investigar a quien sea, pero la pregunta, ¿quién fiscaliza a los fiscales? Es una pregunta recurrente y que hay que buscar una solución y una salida, porque la verdad es que hoy día el Ministerio Público se fija metas a sí mismo, cumple sus metas. Hubo escándalos, en su momento hubo denuncias, como recordabas tú, pero más allá de eso, yo creo que que no es una sensación, hay una certeza de que el Ministerio Público no hace su trabajo como debería hacer. ¿Por qué lo digo? A la gran mayoría de las personas les llega una carta o un mail que dice su causa ha sido archivada, te piden que tú acredites el delito. Entonces, si no hay voluntad del ente persecutor en cuanto a conducir la investigación y lograr la obtención de pruebas, malamente el ciudadano lo puede hacer por sí mismo. Yo no puedo ir a pedir las cámaras a la unidad de control de tránsito porque no me las van a dar, eso lo tiene que hacer el Ministerio Público. No puedo ir a pedir si es un delito económico, una estafa, la copia de los cheques al banco porque no me las van a dar.
Entonces, y yo como abogada he tenido este problema, que te llegan las personas y te dicen, mire, he andado dando vueltas por todo el circuito y no logro recabar las pruebas, pero bueno, eso lo tiene que hacer el fiscal. No, es que me dijeron que yo tenía que llevar las pruebas. Entonces, bueno, precisamente la fiscalía está para eso. Y en delitos se insiste en investigar delitos que a lo mejor son más fáciles de resolver, como son los hurtos o robos en supermercados, delitos que tienen mayores pruebas porque están las cámaras, los supermercados tienen todo un aparataje de seguridad propio que también apunta a lo que decías tú, a privatizar la seguridad, tienen sus guardias, tienen todo un sistema que les permite, y también un sistema judicial, tienen abogados, tienen toda una especie de fiscalía propia para operar. Entonces, pero el ciudadano común y corriente que es víctima de un delito en Chile no tiene posibilidades de que su causa sea investigada en forma eficaz y oportuna. ¿Y esto mejora solamente estableciendo la Constitución, acusación constitucional contra el fiscal nacional? Yo creo que Ruggiero tiene que contestar esa pregunta. Estoy como el doctor París. Sí. Yo le he dado harta vuelta al tema, porque, mira, yo creo que hay que partir de la base de que el combate de la delincuencia y el narcotráfico es un tema político, ¿ya? Cuando se habla de la fiscalía se tiende a pensar inmediatamente en un organismo autónomo, de carácter tecnócrata, como si la función de investigar y perseguir el delito fuese eso, una técnica nomás. Pero no, pero hay un tema político de fondo. La ciudadanía quiere justicia, y para eso el primer paso es encontrar al delincuente, recabar la evidencia y acusarlo. Entonces, en esa línea empalma la idea de tener acusación constitucional contra el fiscal nacional, contra los fiscales regionales y quizá incluso un poquito más abajo. Porque yo creo que es la única manera de que alguien pueda estar chicoteando los caracoles, como se dice en buen chileno, y diciéndole, oye, en mis comunas, pensemos como parlamentario, en mis comunas que yo represento, los índices de criminalidad están disparados por las nubes. Haga algo. Todo el mundo sabe quiénes son los delincuentes, dónde viven, dónde transan, dónde venden, y usted no hace nada. Entonces, que haya control político ayuda también a mejorar la gestión, porque alguien va a estar ahí presionando para que las cosas sucedan, ¿ya? Y yo creo que otra cosa que hay que evaluar, a nivel constitucional, lógicamente, porque esto no es una varita mágica, eso hay que recordárselo a la gente, se requieren reformas legales, pero a nivel constitucional, pensar también en que la institución no sea liderada por una sola persona, que puede ser quizá un órgano colegiado. Ha funcionado bien con otras instituciones, Consejo para la Transparencia, se habla también de quizá una Contraloría colegiada. Hay que evaluarlo, yo creo que hay que evaluarlo. Y por otro lado hay una idea incluso un poco más audaz, que es transitar a un modelo ya como el americano, donde los fiscales son electos democráticamente. Y se dice, es que el problema es que pensemos en el fiscal de Las Condes, va a dejar impunes los delitos de cuello y corbata que ocurren en esa comuna. Yo creo que podría llegar a suceder justamente lo contrario, que esos fiscales de ese tipo de comunas donde queda radicada la competencia de los delitos de cuello y corbata justamente tengan una agenda mucho más agresiva y audaz frente a ese tipo de delitos. Yo creo que son cosas que debemos evaluar. Yo me la juego al menos por la acusación constitucional, pero no me cierro a discutir las otras alternativas en lo que se refiere al Ministerio Público. En la Araucanía, en el funeral de Pablo Marchán, ustedes lo recordarán, había armas largas. Todo. No operó el sistema. No operó el sistema. Por qué? Eso que, mira, yo creo que... Perdón, ¿hubo algún responsable que no operara? Hasta el día de hoy, uno. Uno dice, bueno, no operó, pero hay un responsable. Nada. Esto está en el suelo, ¿no? Por eso que, mira, en Chile quieren arreglar siempre las cosas con las leyes, subiéndole las penas, imponiendo nuevos delitos. Se inventan delitos según las circunstancias que sean en el tiempo, el portonazo, el robo de cajero automático, se van creando nuevos delitos e imponiendo aumentos de pena. Pero tú no sacas nada con aumentar las penas, porque lo que tú tienes que hacer es mejorar el sistema de persecución penal. Y eso es hacer eficiente el Ministerio Público, que investigue con las técnicas adecuadas, dé las instrucciones adecuadas a la policía y que la policía realice esas investigaciones. Tú pones el caso de la Araucanía, yo creo que es evidente que en la Araucanía hay tráfico, este delito de tráfico de madera, que no es una cosa de que sean unas pocas personas, hay unas bandas organizadas porque se toman terreno, se talan los árboles y desaparecen en camiones
que yo no sé cómo pueden desaparecer. Entonces, si eso no es posible de investigar hoy día con la tecnología que hay, tenemos drones, tenemos un montón de tecnología disponible y eso no se investiga. Entonces, aquí el Estado ya es estamos al borde de un Estado fallido, donde no está haciendo el trabajo y está abandonando territorios, que no es solo la Araucanía. Tenemos territorios en Santiago, en la región metropolitana, abandonados, donde no entran las policías y no investigan. Hay también problemas legales, me refiero, por ejemplo, al delito de usurpación, que hoy día no es delito, sino que es una falta, y por lo tanto, y la Corte Suprema ha dicho, bueno, si no hay una acción en 12 horas, resulta que ya se entra a otro procedimiento porque la flagrancia no existe, y por lo tanto, ¿hay problemas legales también o no? ¿Cómo resulta que a alguien le usurpan una propiedad y no pueden echar a nadie? Y se inicia una especie de proceso kafkiano. Bueno, una vez logré establecer una usurpación. Aplauso. Sí, en un juzgado de garantía. Pero es difícil probarlo. Pero yo ¿Pero si están ahí? Claro, pero ¿sabes qué? Creo que más allá de eso, por ejemplo, hoy día se anunció que el gobierno iba digamos, a tramitar con mayor celeridad ciertos proyectos de ley de la llamada agenda de seguridad, que yo creo que no es una agenda de seguridad, porque en realidad impone nuevos delitos, nuevas penas, pero no trata el tema como un circuito, como un sistema, que es lo que hablábamos antes, con el tema de reinserción, de tribunales de ejecución de pena, de tribunal de tratamiento de drogas. Es un sistema el que hay que cambiar y reforzar otras áreas. Pero, por ejemplo, en este proyecto de la robo de trazas de madera. Quieren imponer las medidas intrusivas de la ley de drogas, de escuchas, de agentes encubiertos, etcétera, que finalmente si lo empiezan a imponer en todas las leyes, la excepción se va a volver la regla general. ¿Ah? Entonces yo creo que aquí todas estas normas intrusivas o medidas intrusivas deberían estar puestas para la persecución de organizaciones criminales, sea que trafiquen madera, otro tipo de sustancias, narcotráfico, por supuesto, etcétera. O sea, son medidas que son intrusivas para las organizaciones criminales y que también tiene que ver con el comiso como pena, que tú decomises y les prives de los efectos del delito, digamos, de toda la mercancía, los vehículos, todo. En el caso de los camiones, no sé, de la madera. A propósito de esto, me escribe una persona que sabe, que está metida en el asunto judicial, que sabe harto, porque trabaja todos los días en esto. ¿Qué dice? Los abreviados. Claro. Los juicios abreviados, los chiquititos, donde se llega a arreglo, acuerdo. Entonces dice lo siguiente: por portonazo cambian de autores a cómplices. Pasamos de un robo con intimidación con pluralidad de autores y no se alegan las agravantes. Y así pueden configurar un atenuante al aceptar el abreviado y finalmente terminan ofreciendo 4 años con libertad vigilada a quienes merecen 10 o 15 años. La pillería de los fiscales. La apariencia. Justicia negociada, dicen los académicos. Una especie de estafa también, ¿no? Porque en realidad no es así, sino que es una apariencia de otra cosa. Y dice, y no todos los jueces rechazan los abreviados así. Hay algunos jueces que lo rechazan todos, pero entonces los defensores presentan recursos de amparo. Claro. Imagínate, me dicen. Entonces ahí estamos hasta el fondo, porque cuando ya los fiscales, más allá de no perseguir, más allá de no hacer el trabajo, sino que establecen formas para esquivar, para eliminar la posibilidad de tener penas mayores, para facilitar su trabajo, para hacer las cosas más fáciles, estamos. Echa la ley, ya no es un problema legal. Echa la ley, echa la trampa. O sea, los fiscales son tramposos. Si es efectivo lo que dice ese colega, es efectivo. Claro, yo creo que están torciéndole la mano al sistema, porque ¿para qué es el fiscal? ¿Cuál es su función? La prosecución penal. Hay un problema de control. Claro. Si al final, en la medida en que nadie te controla... Oye, las policías, carabineros, ¿tiene que ser una institución militarizada, sí o no? Es una gran pregunta. A ver, Ruggiero. Vamos por acá. Sí. Mira, yo creo que no hay que darle el gusto a las agendas que son meramente políticas, por no decir ideológicas, o a veces plagadas de caricatura y a veces, ¿por qué no?, de fantasmas. Existen policías militares en todo el mundo,
¿ya? Y de hecho se da, bueno, existen en Brasil los carabinieri italianos que son de algún modo el referente que tuvo Carabineros de Chile, también son una policía militar. En Francia, en fin, podríamos seguir con ejemplos también en Latinoamérica, en Brasil, en Argentina. Y el carácter militar de una fuerza policial no se contradice con que haya un adecuado control civil, con que haya un respeto irrestricto a los derechos humanos. ¿Ya? Hay policías modernas que operan con este carácter militar. ¿Y qué es lo que le da este carácter militar? Porque alguien podría preguntarse, bueno, ¿por qué? ¿Por qué no lo hacemos como la PDI, que es una policía estrictamente civil? Porque primero le da una organización, le da una estructura, una jerarquía con grados, ¿cierto? Le da una disciplina, que está también en la normativa interna de Carabineros, le da un estatuto, el Código de Justicia Militar, y una cultura organizacional de la cual tampoco nos podemos desentender. Si aquí no es llegar y como se dice hoy día, refundar esta hoja en blanco. Aquí tenemos una institución que es vital para el funcionamiento de la República. Carlos Ibáñez del Campo decía, Carabineros es esa delgada línea verde que separa la civilización de la barbarie. Y es fundamental que siga operando. Entonces no es llegar y cambiarle la cultura organizacional a una institución tan importante. Entonces yo creo que el carácter militar hay que mantenerlo. No se puede llegar y cambiar en una discusión que va a ser de menos de un año, si esto es algo que afecta operativamente a la institución. Y se da la paradoja, y con esto cierro la idea, se da la paradoja de que la PDI se ha ido militarizando cada vez más. Fíjate, el operativo en Temucuicui, Carabineros tuvo que entrar a prácticamente que sacar a los detectives de ahí, porque los estaban agarrando a balazos. Hubo un fallecido. O sea, los agarraron a balazos. Hubo un fallecido. Entonces, se da esa paradoja de que la policía civil se ha ido militarizando y bueno, y por otro lado que esta policía con carácter militar, que es Carabineros, no se contradice con el control civil y el respeto a los derechos humanos. Entonces yo creo que hay que jugar con la cultura de las organizaciones, no buscar borrar de un plumazo la cultura de Carabineros, porque afecta también la cultura, la organización, la disciplina. Paulina. Yo creo que la ciudadanía, más allá de que quiera afectivamente o no a Carabineros, necesita a Carabineros, o a la función que cumple Carabineros de orden público y que debiera cumplirla, digamos, de seguridad. En materia de orden público, yo fui muy crítica de la actuación respecto a las violaciones de derechos humanos que ocurrieron en su momento, porque me parece que no estaban los protocolos, y era evidente que no estaban, porque finalmente hubo que modificarlos, revisarlos, etcétera, capacitar a Carabineros, y lo dijeron diversos organismos internacionales y nacionales. Por lo tanto, entonces yo creo que más que definir si tienen que ser, tener esta jerarquía militar, primero hay que definir qué es lo que tienen que hacer, cuáles van a ser sus funciones, y limitarlos, porque si van a quedar, no sé, radicadas las funciones de orden público en Carabineros, tal vez es necesario tener una estructura del tipo que tienen, por supuesto, con un plan de manejo, digamos, de capacitación en el tema de derechos humanos, porque no puede ser que se enfrente, porque finalmente esto de que esté militarizada, aparte de la jerarquía, yo creo que es entender la doctrina un poco del enemigo. Tú cuando estás en guerra, las Fuerzas Armadas tienen un enemigo, están contra otro. La policía no está contra la ciudadanía, está tratando de mantener el orden público, de prevenir el delito, pero no es contra alguien, y solamente debieran usar la fuerza cuando son amenazados gravemente. Entonces esa es la diferencia, más allá de la jerarquía, o del orden que tengan al interior. Entonces creo que las modificaciones o las decisiones que hay que tomar respecto de qué policías queremos para el futuro dicen relación también con la estructura que tengan. No creo que sea posible refundar Carabineros y borrar una institución que tiene más de 50.000 hombres y mujeres en Chile, que cumple funciones a lo largo y ancho del país y que además es requerida por la ciudadanía. Si, yo no sé, estuve en Pudahuel la semana pasada. ¿Sabes cuántos carros hay en Pudahuel policiales a esta hora? Para 233.000 habitantes. Un carro policial en la noche. ¿Y la gente qué te dice? Nosotros queremos a Carabineros, queremos que Carabineros esté aquí en el barrio, en esta población vienen, pero a la del frente no entran. Entonces, ¿cómo tú haces que esto funcione
adecuadamente para la ciudadanía. Estos no son temas teóricos, sino que afectan a las personas que no pueden estar viviendo tranquilas en sus casas. Puedo hacer un matiz, porque es cierta conceptualmente la distinción que hace Paulina. Efectivamente, las instituciones militares están pensadas para aplicar el máximo de fuerza posible contra el enemigo en caso de guerra, y las instituciones policiales el mínimo de fuerza necesaria para combatir el crimen y el delito. Claro. Eso es cierto. Sin embargo, operativamente se da también esta paradoja de que, y Paulina lo sabe muy bien porque estuvo en la Subsecretaría de Fuerzas Armadas, las operaciones de paz, estamos constantemente mandando a militares a hacer control del orden público. Y son militares, pero que se forman justamente para cumplir con esas labores. Entonces, yo creo que más allá del carácter militar o civil, hay que dejar de lado ciertos fantasmas, caricaturas a veces, no de Paulina, por cierto, pero sí de que están en el ambiente político, y entender que operativamente es un atributo que muchas veces es valioso. Incluso, volviendo al tema de las fuerzas patrias, cuánto orgullo no hay en la gente cuando ve a los carabineros uniformados, con todo lo que implica el carácter militar de la institución. Entonces, yo creo que no es tan sencillo, y hay que tomar lo valioso que significa esa capacidad operativa y esa disciplina marcial en la institución. ¿Qué se hace en Gendarmería? Hago esta pregunta porque hemos escuchado acá en Bío Bío que muchos, principalmente narcotraficantes, reproducen al interior de las cárceles su sistema de vida que tienen en el exterior. Es decir, tienen gente a su servicio, tienen medios, tienen teléfono y siguen haciendo negocio. Hay que modificar, para combatir esto, modificar el sistema carcelario en el sentido que personas que tienen que estar en una cárcel de alta seguridad irán para allá, pero no esto de que tengan que estar cerca de su familia, porque bueno, será la familia la que verá cómo los va a ver, pues si el señor cometió un delito. Este asunto de las uniones conyugales, no sé cómo se llaman, para los presos en algunos países dicen, sí, no, esto es para la gente libre, nada de aquí en las cárceles. ¿Cómo se modifica esto para que no reproduzcan el sistema y sea realmente una pena? Yo creo que Gendarmería también tiene que ser objeto de una revisión en cuanto a sus funciones. El presupuesto que tiene Gendarmería para reinserción es ínfimo. Yo creo que no alcanza el 10% del presupuesto total. Por lo tanto, la labor que hacen finalmente es de celadores, que cuidan que no se le arranquen los presos. ¿En qué condiciones viven? Sabemos que también ha habido denuncias de organismos internacionales acerca de las condiciones en que viven los presos. ¿Cuánto le cuesta al Estado mantener un preso? Como casi 800.000 pesos mensuales. Entonces, aquí hay un montón de cosas que hay que analizar, y la solución contra la delincuencia no es solamente el aumento de penas, el aumento de cárceles, el aumento de presos, porque esos presos van a salir peor de lo que entraron. Tú sabes que un preso sale, cumple la condena, o los que salen con estas salidas dominicales, salen sin un peso en los bolsillos, porque no tienen plata dentro de la cárcel. Entonces ese hombre, ¿cómo sale a tomar una micro? No tiene tarjeta VIP por lo pronto dentro de la cárcel. ¿Cómo come? Entonces finalmente tú pones una persona en la puerta de la cárcel para que salga a delinquir. Entonces yo creo que aquí hay también un tema y los funcionarios de Gendarmería te dicen, nosotros somos más presos que los presos. Porque también son personas que viven una vida bastante compleja dentro de los penales. ¿Y Gendarmería debiera estar en la Constitución como institución o no? No sé, yo no creo. Yo creo que sí, Tomás. ¿Sí? Por lo mismo que hablábamos al inicio, yo siempre me preocupo de mencionar toda la cadena, insisto, desde la prevención, pasando por la persecución, la sanción, el castigo y también la reinserción. Este es uno de los debates más políticamente incómodos para cualquier persona, sobre todo en campaña. La gente tiene clarísimo cuánto gasta el Estado en cada preso. Yo te diría que a nivel de ambiente cada vez aumenta la adhesión a la pena de muerte. Esto es súper duro decirlo. Ha llegado muchos mensajes respecto a eso. ¿Te das cuenta? Y esto uno lo tiene y es difícil en campaña decirle, ¿y usted está de acuerdo? Yo les decía, no,
Y bueno, y lamentablemente si no nos hacemos cargo del sistema de justicia en su integridad, que haya reinserción y que entendamos los chilenos la reinserción también como un derecho de los condenados. Si son seres humanos, muchos de ellos han cometido delitos que son más bien no tan graves como quizás los que están en el imaginario colectivo. E incluso los delitos graves son seres humanos. Entonces tenemos que entender el sistema penitenciario enfocado en la reinserción del delincuente, para que terminemos con el círculo de delincuencia y que no sean verdaderas universidades del delito, como son muchas veces las prisiones. Y eso requiere humanizar también la infraestructura, las condiciones en las que están ahí, enseñarles oficios muchas veces. De lo contrario, el sistema no funciona. Yo creo que tiene que estar en la nueva Constitución de todas maneras. Hemos puesto varias veces el ejemplo aquí en Biobío. En Italia, en algún momento se hizo una reforma penitenciaria de manera de establecer penas cortas, no muy largas, pero duras para los jefes criminales. Me refiero a las cúpulas mayores. Celdas individuales, sin internet, 1 hora de patio al día, solo reciben visitas 1 hora al mes con locutorio, sin visitas conyugales, como decía. O sea, no 8 años, no 15, no 20, no, pero en esas condiciones. Penas efectivas, en el fondo. Duras. Y Claro. ahora, ¿Pero eso es posible en Chile? Yo estudié en Italia y algo conozco el sistema El 41 bis. penitenciario y fíjate que hubo un caso importante en la Corte Europea de Derechos Humanos, el caso Torrigiani, porque las condiciones en las que estaban los presos era de un total hacinamiento, y se estableció ahí un estándar de cuando ya este nivel de hacinamiento caía en lo que se consideraba apremio ilegítimo, que era menos de 3 metros cuadrados por condenado. Obviamente que eso es inhumano y producto de ello hubo mucha reforma, y no me cabe duda de que si hay lugares a donde mirar, hacia dónde avanzar en combate al crimen organizado, es países como Italia, que tuvieron que dar un gran combate contra las mafias, lo siguen dando todavía, y ahí va siempre en la línea de lo que planteas tú, Tomás, o sea, actuar con más inteligencia. Todos los estudiantes de Derecho leemos a Cecere Beccaria, que habla de la dulzura de la pena. Es más importante que la pena sea baja, pero que se aplique para que sea efectiva, a que pongamos penas altas que ningún juez va a aplicar el día de mañana porque el estándar es más exigente. A propósito de seguridad, porque a ver, la seguridad tiene que ver naturalmente que con los robos, los portonazos y todo que conocemos, pero también por las organizaciones criminales. Y las organizaciones criminales es una empresa. Es una empresa. Hay un problema en el sistema de persecución penal porque estas empresas necesitan abogados y resulta que no cabe ningún abogado a la cárcel. Las grandes estafas necesitan abogados. Contadores. Ninguno en la cárcel. Yo no veo abogados en la cárcel, no veo contadores en la cárcel y tampoco, algún caso habrá por ahí, pero los delitos de cuello y corbata. Nada. Entonces, claro, uno dice, habla de la persecución penal y habla del portonazo. Existe. ¿Y los otros tipos? ¿Qué pasa con ellos? O sea, ¿cómo tiene que estar el sistema establecido, organizado, para que también ellos caigan a la cárcel? En la Peña hay un letrerito que yo vi una vez que decía, aquí estamos los que robamos poquito. Últimamente ha cambiado la ley, hay que reconocerlo. Claro, Sí, ha habido modificaciones legales. También la justicia tiene un sesgo de clase, lo hemos visto en reiteradas ocasiones. Y también, digamos, el tema de las clases de ética, por ejemplo, como sanción, que dan para mofa, pero en realidad es preocupante porque finalmente lo que tú buscas es establecer esto que decías tú, una pena que a lo mejor no sea una pena tan extensa, pero que sí sea una pena que cumpla el efecto de sancionar. Y no solo de sancionar a la persona, sino que para quienes fueron víctimas del delito en cuestión, sientan que se está haciendo justicia. Porque esto que tú leías delante de que una persona que sufre un portonazo, al final la persona queda libre, ¿cuál es su sensación? Porque esa pena de 4 años en libertad no es una pena para la víctima, me estoy refiriendo. O sea, ¿qué ve? Que la persona que le robó el auto, que lo puso en peligro con una pistola, está libre.
O sea, hay impunidad. Y eso es lo que precisamente el sistema judicial debiera cautelar, que no exista impunidad. Yo creo, Tomás, que en contra del crimen organizado, lo mencioné antes, tenemos que ponernos el mismo eslogan de las marchas estudiantiles: fin al lucro. O sea, que ¿te acuerdas tú del robo del siglo? Cuando se robaron un cajero ahí en el aeropuerto. Los sospechosos fueron investigados, condenados con penas privativas de libertad. Pero no encontraron la plata. Pero la plata no apareció. Pero si nunca apareció la plata. Bueno, porque ha habido varios robos del siglo. Es que ese es el problema. Ese es el gran problema. Porque de ese modo, delinquir sigue siendo rentable, sigue siendo un gran negocio. Porque desde tú lo mencionábamos antes, desde su celda ellos después manejan con celular, obtienen también algunos beneficios a veces de modo irregular. Los familiares tienen la plata escondida bajo el colchón. Entonces, sigue siendo un negocio rentable. Entonces, fin al lucro con la delincuencia. Si al final ese tiene que ser el eslogan, que delinquir no sea motivo de ganancias. Y para eso, o sea, tenemos que también crear unidades, porque eso es lo que existe en otras partes del mundo. Así como hay una fiscalía que persigue al delincuente, que el Servicio de Impuesto Interno o la Unidad de Análisis Financiero o una nueva institución persiga las ganancias ilícitas. Eso es algo que ya existe en otras partes del mundo, es tomarlo y trasladarlo a la realidad chilena. ¿Cómo la Constitución puede mejorar todo esto? ¿O no lo puede mejorar? Porque la otra es que no lo pueda mejorar, pues, seamos sinceros. Es que hemos tocado varias cosas que pueden estar en la Constitución. Sí. El tema de las policías, por ejemplo, Gendarmería. Si tú hablas de las policías en la Constitución, también estaría incluida Gendarmería, porque es una policía judicial al final. El tema de garantizar la reinserción, de garantizar el acceso a la justicia. Creo que son temas que van a ser discutidos en la Constituyente. No sé si van a quedar finalmente en la Constitución. ¿Cómo se hace para que no sean normas programática? Claro. O sea, normas que no tienen aplicación. Por eso que también cuando el próximo Congreso va a tener una labor fundamental, que es hacer las nuevas leyes o adecuación de las leyes para esta nueva Constitución. No va a bastar para cambiar todo con la Constitución. La Constitución, sabemos, es el marco, es el rayado de cancha, digamos, como dijo Jaime Guzmán en su momento, dentro de la cancha en la que hay que jugar. Pero esa cancha va a cambiar, ese rayado de cancha, pero hay que cambiar las leyes también. Y hay harto por hacer, mucho. Este es el mismo problema que se produce con todas las discusiones constitucionales. La Constitución no es una varita mágica, no va a cambiar la realidad de un día para otro, pero yo me contento con 4 cosas, Tomás y Paulina. Primero, que esté el derecho a vivir sin miedo. Es importante que esté como derecho. ¿Por qué? Porque en la medida en que esté consagrado va a ir creando realidades. Todas las instituciones se van a tener que ir adecuando a garantizar ese derecho. Este desbalance que mencionaba Paulina entre la víctima y el imputado también de algún modo se equilibra, porque en la medida en que la víctima ahora también tiene un derecho constitucional que invocar, bueno, la presunción de inocencia y todas las garantías del imputado se balancean. Eso como primera cosa. Segundo, yo me contento con que exista acusación constitucional por los fiscales. Yo de verdad creo que es algo que no se dimensiona. ¿Cómo puede mejorar la gestión y cómo le va a meter presión al Ministerio Público? Que rinda cuenta. No sabemos de muchas cosas que nos preocupan, para qué decir todos los delitos con posterioridad al estallido, no sabemos en qué están. Y digo tanto de abusos policiales como de los incendios a iglesias, la destrucción del metro, todavía no sabemos quién fue, en fin, y nadie rinde cuenta. Entonces, hay que meterle presión política, control político, y creo que la acusación constitucional con el fiscal puede ser una institución constitucional útil. Tercero, esta mirada que debiera estar en la Constitución, a mi juicio, de que el delito no sea oportunidad de ganancia. Porque eso también te marca una hoja de ruta de futuras instituciones que desde el Congreso Nacional se tendrán que crear, etcétera, etcétera. Pero que el crimen organizado lo podamos perseguir no solo a nivel de las penas privativas de libertad, también de las ganancias. Y por último, algo que no hemos mencionado, pero que es clave, las constituciones están para regular y permitir nuestra convivencia democrática en paz. Y yo creo que eso se ha ido deteriorando en Chile. La violencia que acompañó las marchas pacíficas del estallido es algo innegable. Y lamentablemente nos estamos acostumbrando a resolver nuestras diferencias políticas a través de la violencia que hoy día está traspasando lo verbal y muchas veces cae en lo físico. Las funas. A mí me funaron el segundo día de convención constitucional.
a la salida del Congreso porque dije que en Chile no hay presos políticos. Entonces, ciertos grupos recurren a la funa. Y yo creo que eso es algo que tenemos que prohibir en la nueva Constitución. Tiene que ser parte de las cláusulas políticas de toda Constitución. El rechazo a la violencia como método de acción política. Nos escriben auditores. Son muchos. A ver. Hoy día, sobre todo, porque, bueno, la temática... bueno, lo que mencionábamos al inicio, hoy sale más rápido llamar a Seguridad Ciudadana que a Carabineros. De hecho, ellos llegan y luego, más rápido que uno, se comunican y llega la patrulla. O muchas veces, dice otro auditor más abajo, llegan los Carabineros en el carro de Seguridad Ciudadana. Llegan dentro de la misma... Que no es carro. Claro, un auto de Seguridad Ciudadana. Muchos mensajes respecto a que señalan que la justicia tiene un sesgo de clase. Que van a los tribunales, pero por vivir en poblaciones llamadas como conflictivas, le pone conflictiva al auditor, no tienen ningún resultado. No va la CIP, les dicen que va a ir la CIP a revisar, que va a ir a ver, ellos le dan los datos de que tal vecino a 2 cuadras me robó, no pasa nada. Entonces ellos dicen, para ellos, este auditor, la justicia tiene un sesgo de clase. Así es. Más carabineros no significa más calidad de carabineros. Hay estos carabineros que nos están escuchando y están escribiendo. ¿Qué es lo que pasa? Que si aumentan, dice, y siguen más, va a entrar cualquier persona a la institución, lo que ya está ocurriendo. Así es. O sea, también ahí hay otra reflexión respecto a... sobre los fiscales, escribieron varios, están muy de acuerdo que debería ser como ocurre en Estados Unidos, dicen algunos, porque hemos visto, bien informado este auditor, el que yo escogí, dice, el sentido de que no usen la sillita musical, donde un fiscal renuncia para luego postular a otra región, dice este auditor. Delincuentes deben trabajar, condenas más duras y efectivas, eso también se repite en muchos de ustedes, nuestros auditores. La reinserción no existe en nuestro país y se puede ver a las afueras de la cárcel como están tirando todos los días droga. Bueno, hablan a Tito Más, dice, claro, Gendarmería debe ser considerado policía, pero ¿qué hacemos con las asociaciones de funcionarios? Claro, tendrían que terminar en estricto rigor si es que tuvieran un régimen similar a Carabineros, que ese es otro de los grandes problemas de Gendarmería que lo dicen los mismos auditores. La pena de muerte, altísimo. Muchos auditores que están por la pena de muerte, incluso algunos dicen, le preguntan a ambos, dice, para los abogados, dice, ¿en la Constitución se podría incluir un plebiscito de consulta regional donde ocurrió el delito que amerita una pena de muerte y que la sociedad escoja de esa misma región? Solo como dato, fíjate que en el proceso constituyente en Colombia ocurrió un poco esto, que se terminó agregando la posibilidad de aplicar la pena de muerte contra el terrorismo. Y yo creo que cuando se habla de plebiscitos dirimentes y todas estas cosas, a veces no se entiende bien las dimensiones de lo que puede llegar a ocurrir si uno empieza a preguntar a la ciudadanía lo que quiere. Muchos estarían a favor de la pena de muerte. Otro auditor, estoy buscando acá, otro auditor sostiene que esperó al juez, lo esperó, un tribunal de garantía, y le dijo, pregúntele al fiscal. Las pruebas que trajo eran insuficientes. El fiscal le cerró la puerta en la cara. El señor dice que esperó al juez, pues lo esperó afuera del tribunal y cuando lo vio... Yo tengo la impresión que hay de todo, ¿eh? O sea, recordemos lo que pasó en Traiguén, donde a un funcionario judicial llega la policía, hay una denuncia que había droga, resulta que el señor no abre la puerta, y empiezan a caer como palitroque los jueces que se inhabilitan. Como palitroque, y tienen que recurrir a jueces de otra ciudad. Y claro, tuvo el tiempo para hacer hartas cosas, porque bueno, la oportunidad siempre es importante. Algo pasa, en el caso de Huenchuyán el otro día, que lo dejan libre, resulta que después el señor no se presenta. Uno dice, ¿pero cómo? O sea, aquí está pasando de todo. La imagen del Poder Judicial cuando pide medidas de protección, seguros para la propiedad, para los autos, etcétera, en la provincia de Arauco, y resulta que, bueno, pero si ellos están tan conscientes de que hay una inseguridad para ellos, pero resulta que no se ve lo mismo en sus resoluciones judiciales. La seguridad es para todos, no solamente para los, no para los funcionarios del Poder Judicial. Exactamente. Claro. Entonces al final pero esto todos empieza a caerse entero, ¿no? Pero todos seguimos este debate epistolar que se dio a propósito de la idea de que en las causas por hechos criminales ocurridos en la Araucanía se traspase la competencia a otras regiones, porque los jueces están con miedo algunos. Y habría que preguntarle a la oposición por qué no hay voluntad para tratar de acceder a cosas como esa. Que, ojo, en países desarrollados que han tenido que dar la lucha contra crimen organizado, organizaciones de índole terrorista, son medidas, instrumentos jurídicos, herramientas procesales que permiten justamente
ir dando con una justicia más imparcial, sin miedo, con herramientas efectivas de investigación también. Tengo una pregunta para la ex subsecretaria, Paulina. Hay un auditor que pregunta, ¿cómo funciona entonces la justicia en la Marina? Se pregunta por lo que hablaban al inicio, que estaba esta otra policía. ¿Cómo funciona sola? Porque no se sabe, no se conoce, entonces me preguntaba ahí. No, pero son dos cosas distintas, digamos, la función que tiene la policía, la Armada, digamos, respecto como policía marítima, es precisamente realizar las mismas funciones de policía, pero dentro de su jurisdicción del mar, ¿ah? Y en el borde costero, porque en el fondo ellos pueden detectar la comisión de delitos, qué sé yo, en barcos, en tráfico de drogas, etc., pero ellos finalmente terminan poniendo a disposición de los tribunales y de la fiscalía. La pregunta se orientaba a que si podía usted explicar, y era lo que decía, si trabajan con el Ministerio Público o trabajan solos. No, con el Ministerio Público. Tienen que poner a disposición, en el fondo hacer lo mismo que Carabineros o que la PDI. Lo que pasa es que es una función desconocida de la Armada. Sí, por eso le llamó la atención. Claro, que en el fondo tienen que cautar y tienen un personal muy calificado para poder ingresar a como una unidad de estas de, no sé cómo se llaman, especiales, de asalto, así, para poder meterse a los barcos. Tienen toda una preparación bien específica de infantes de Marina para eso. Estamos terminando esta nueva edición de Una Constitución para Chile. ¿Puedo contar o no? Sí. Sí. ¿Qué cosa? No, quiero agradecer la deferencia de Paulina Bodanovich por venir hoy día a BioBio, está de cumpleaños. Felicitaciones. Felicitaciones. Y tuvo la deferencia en su día de cumpleaños de estar en este programa, así que le agradecemos muchísimo estar con nosotros. A Ruggiero Cocci, gracias por estar con nosotros y por ilustrarnos a los auditores acerca de este problema que es gigantesco en el país. En la última encuesta del Centro de Estudios Públicos, en primer lugar en cuanto a los problemas, los 3 problemas que debería dedicar el mayor esfuerzo de solucionar el gobierno: delincuencia, asalto y robos. Lejos en primer lugar. Por lo tanto, es un tema de interés público en todo el territorio nacional. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos los auditores. Ya le mandan, felicidades, le mandan aquí unas caritas a los auditores por su cumpleaños. Y recuerde que este programa usted lo puede encontrar a partir de mañana en www.biobiotv.cl.